La tarde caía sobre Madrid con esa luz ocre y perezosa que solo el final del verano ofrece. Mi esposo, Ricardo, se había marchado hacía 2 días a Sevilla por un negocio urgente, dejándome sola en la amplitud silenciosa de nuestro ático en el barrio de Salamanca. Ricardo es un hombre de números y acero, eficiente, ambicioso y para mí, últimamente, un extraño envuelto en trajes caros y facturas. Teníamos un matrimonio cómodo, pulido, pero que hace tiempo había dejado de tener calor. Yo estaba vestida con lo que él solía llamar mi uniforme de mujer de empresario, un vestido de cóctel de seda fría, de un intenso color rojo vino, que Ricardo me había regalado en Barcelona. El diseño era simple y elegante con un cuello alto, pero la tela se deslizaba y moldeaba mi figura de una forma que sabía, era deliberadamente sensual. Mis pies, por costumbre y por un pequeño placer culpable, estaban enfundados en unos botines de tacón ancho y piel negra. No eran llamativos, pero el clac-clac que hacían sobre el mármol del salón siempre me hacía sentir poderosa, especialmente cuando Ricardo no estaba para escucharlo. Y entonces, justo cuando me servía un vino, sonó el timbre. Era Javier. Javier es el sobrino de Ricardo, un chico de 23 años que estudia arquitectura en la Complutense. Es la viva imagen de la juventud andaluza, con ese brillo descarado en los ojos y una complexión fuerte, pulcra. Siempre me ha llamado la atención, no solo por su parecido distante con el Ricardo de hace 20 años, sino por su energía salvaje, incontrolable. Yo, Elena, con mis 40 años, me sentía un poco como su tutora, su tía Elena, pero siempre había una corriente subterránea, una tensión no verbal entre nosotros. Abrí la puerta y mi corazón, esa pieza oxidada de mi maquinaria emocional, dio un salto. Llevaba una simple camiseta blanca que dejaba ver sus brazos firmes, y unos vaqueros desgastados. Pero lo que me golpeó fue su chaqueta, una cazadora de cuero oscuro, de esas que parecen haber vivido 1000 aventuras. Y el olor, una mezcla adictiva de cuero viejo, tabaco y una colonia fresca. Era el olor de lo prohibido y lo incontrolable. Tía Elena, perdona que te moleste tan tarde, dijo con esa voz grave y suave que siempre me desarmaba. Vengo por un favor muy personal. Me hice a un lado, invitándole a pasar al salón bañado en el sol poniente. Javier, sabes que no es molestia. ¿Qué necesitas? ¿Problemas con el alquiler? Él negó con la cabeza y se quitó la chaqueta de cuero, colgándola cuidadosamente en el respaldo de una silla. El olor, al dispersarse en el aire acondicionado de la habitación, se hizo aún más embriagador. Me di cuenta de que su petición de ayuda era solo una excusa, un velo. No, no es dinero, dijo caminando hacia una pequeña mesa auxiliar y señalando un objeto. Es esto. Es una reliquia de mi padre, pero no me atrevo a llevarla en el tren hasta Salamanca la próxima semana. Es demasiado valioso. Ricardo me dijo que tú eras la única persona de confianza que podía guardarlo hasta que yo volviera. El objeto era un cinturón de cuero trenzado, ancho, de color negro mate con una pesada hebilla plateada, grabada con motivos arabescos, muy típica de la artesanía del sur. No era un cinturón cualquiera, sino una pieza de jinete o de vestimenta regional. Me acerqué. Mi mano rozó la tela de mi vestido justo donde comenzaba mi clavícula. ¿Un cinturón, Javier? ¿Y no podías simplemente guardarlo en tu mochila? Él se acercó a mí. La distancia entre nosotros se redujo a la mínima expresión. Yo podía sentir el calor que irradiaba su piel bajo la camiseta. Él era todo fuego, yo toda hielo agrietándose. ¿Por qué, tía Elena?, susurró y esta vez, el tono fue de una sinceridad brutal, la verdad es que no es por el cinturón. Es por la excusa. Quería venir a verte. Quería estar en esta habitación contigo sin Ricardo. El cinturón era solo el cebo. Me quedé paralizada. Mi tacón estaba firmemente anclado en el mármol, pero mis rodillas temblaban. Él había roto la cortesía, la formalidad, la línea familiar, en una sola frase. Su mirada bajó por mi cuello, recorrió la seda roja,
y se detuvo justo en el borde del escote alto. Sin ver nada, pero sintiendo todo. Era un escáner prohibido. Javier, no sé de qué hablas, dije tratando de recuperar mi tono de tía Elena, pero mi voz salió débil, casi un murmullo. Él no se inmutó. Lentamente estiró su mano y con la yema del dedo pulgar, acarició mi barbilla, moviendo el gesto hacia mi oído. El contacto fue mínimo pero quemante. Hablo de ese sonido. El clac-clac de tus tacones cuando caminas por la casa sola. De la forma en que esta seda te envuelve. Hacía meses que quería saber qué se siente al estar a solas contigo. ¿Me equivoco, Elena? ¿Es solo mi imaginación o tú también querías que el cinturón fuera solo una excusa? Me di cuenta de que el cinturón y su chaqueta de cuero no eran solo objetos, eran símbolos de su fuerza, de su dominio, de un mundo más crudo y real que el mío. El sonido de mis tacones era mi propio llamamiento, mi secreto. Y él lo había descifrado. Yo, la esposa elegante de Ricardo, era una mentira. No respondí. Solo respiré permitiendo que el aroma a cuero y tabaco me invadiera, sintiendo el calor de su aliento. Esta era la intimidad sin sexo, la pura electricidad de la transgresión. El juego había comenzado. Y yo no quería parar. El aroma a cuero y tabaco de la cazadora de Javier, colgada sobre la silla, se había apoderado de mi salón. Era un olor insolente, un desafío a la pulcra indiferencia que Ricardo había instalado en nuestra casa de Madrid. Sus palabras, ¿es solo mi imaginación o tú también querías que el cinturón fuera solo una excusa? Resonaban en mi mente rompiendo la fina capa de hielo que cubría mi matrimonio. Mi respiración era superficial, mi cuerpo tenso dentro de la seda fría de mi vestido rojo parecía vibrar. Yo era Elena, esposa de 40 años, pero él me miraba como si fuera una desconocida, una mujer que esperaba ser descubierta. ¿Personal qué es personal, Javier?, pregunté, mi voz apenas un susurro que luchaba por sonar firme. Él no se movió de la ínfima distancia que nos separaba. Sus ojos verdes esmeralda, típicamente andaluces, me examinaron con una intensidad que nunca había experimentado. La juventud era eso, audacia sin límites. Lo personal es esto, dijo, y su mano se levantó lentamente. No tocó mi rostro, sino el cuello de mi vestido de seda, justo donde terminaba el cuello alto. Luego su dedo pulgar se deslizó hacia abajo, deteniéndose justo en el broche de un collar de ámbar que Ricardo me había traído de un viaje a Cádiz. El gesto, tan simple en el silencio del apartamento, era una declaración de guerra. Quería que tú me ayudaras. Con nada. Con nadie. Simplemente tú, Elena. Mis pies, firmemente apoyados en el mármol por mis botines de tacón ancho, se negaban a moverse. Sabía que la decencia y mi posición me obligaban a retroceder, a recordarle su lugar. Debo decir, Javier, eres el sobrino de mi marido. Tengo que irme. Ricardo vuelve pronto. Pero esa frase, cargada de convenciones, se ahogaba en la electricidad del momento. En lugar de rechazarlo, dejé que mis ojos recorrieran la curva de su brazo desnudo bajo la manga corta de su camiseta, hasta llegar a su hombro fuerte. Era el contraste perfecto con la figura de mi marido, cada vez más marcada por el estrés de los negocios en Sevilla y la falta de espontaneidad. Javier, percibiendo mi capitulación, giró sutilmente. Sus ojos buscaron algo en el salón. Se acercó a un arcón donde guardaba algunas de las pertenencias de su abuela, tía Isabella. Sacó de allí una pieza de tela que me hizo contener el aliento, un mantón de Manila antiguo, de seda pesada en color verde esmeralda, bordado con flores exuberantes y largos flecos. Lo alzó con un movimiento que tensó sus bíceps. Este iba a ser mi pretexto, Elena, reveló, mirándome por encima del mantón. Decir que necesitaba que lo llevaras a limpiar antes de que volviera la tía Isabella de Salamanca. Que me lo llevaras a la tintorería. Pero no. No quiero que hagas recados por mí. Quiero que te quedes por mí.
Ese mantón de Manila, símbolo de feminidad tradicional y pasión andaluza, contrastaba con su juventud y su vestimenta informal. Se convirtió instantáneamente en el siguiente elemento de nuestra intimidad censurada. Representaba la belleza y el peso de las tradiciones españolas, la tapada sensual que se oculta bajo la seda y los flecos. Dejó el pesado mantón sobre la mesa, liberando el aire que había contenido. Se acercó a mí de nuevo. Estábamos tan cerca que el aire que exhalábamos se mezclaba. La cercanía era abrumadora, y lo que nos separaba era la enorme distancia de las reglas sociales. ¿Quedarme? ¿Para qué, Javier?, pregunté intentando inyectar indiferencia en mi tono. Fracasé. Él tomó mi mano con la suya, que estaba cálida y seca. No la besó, sino que la subió lentamente hasta el cuello de mi vestido y la dejó ahí. Para que me digas por qué tus ojos, Elena, me miran de esta manera desde aquel día en la comida familiar en el barrio de Triana. No es la mirada de una tía. Es la mirada de una mujer que espera algo. De una mujer que añora algo. ¿Me equivoco? No pude mentir. Lo miré directamente a esos ojos penetrantes. No, no te equivocas. Yo simplemente añoro algo que murió hace mucho tiempo. El aire se hizo denso. Añoranza. Esa palabra era mi rendición, mi llave. Entonces ocurrió el primer contacto real. Javier no me besó con brusquedad. Hizo algo mucho más íntimo. Se inclinó y con la suavidad de un susurro presionó sus labios contra mi frente, luego bajó por mi nariz y finalmente, apenas rozando, unió nuestras bocas. Fue un beso de pura ternura, un roce de labios que, sin embargo, desató la furia de mi deseo reprimido. Correspondí con una urgencia que me asustó. Mis manos viajaron hasta su nuca, sintiendo la textura de su cabello recién cortado. De pronto el elegante salón se sintió demasiado pequeño. Sentí sus manos posarse suavemente sobre mis caderas, justo por encima de la tela de seda, sin aventurarse más allá, pero ese toque fue la mecha. Sentí que mis botines de tacón perdían agarre en el suelo. Vamos, Elena, susurró, rompiendo el beso. Quiero mostrarte algo en la habitación. Algo que necesitas ver. Me tomó de la mano y me guió hacia el pasillo. No opuse resistencia. En ese instante éramos solo dos personas y todas las reglas, toda España, Ricardo, todo dejó de existir. Solo importaba el secreto al que él me conducía, el cuarto prohibido. Cruzamos el umbral de nuestra habitación, la misma que compartía con Ricardo. Estaba en penumbra. Y entonces lo vi, mi bata de casa favorita. No un kimono, sino mi bata de satén color champán, con un ribete de encaje, que me regaló mi hermana en Valencia. La bata, que Ricardo apenas notaba, estaba extendida sobre la cama. La había dejado en casa de la tía Isabella y Ricardo dijo que era tu favorita. Quería devolverla, dijo Javier. Era una mentira. Era un juego. Pero yo estaba ansiosa por jugar. La penumbra de nuestra habitación en Madrid era testigo silencioso. Las pesadas cortinas de terciopelo que Ricardo había elegido, destinadas a bloquear el sol hirviente de la meseta, ahora solo lograban intensificar la atmósfera clandestina. El aire, pesado con el perfume de Javier y el tenue olor a lavanda de mi ropa de cama, se sentía denso. Yo, Elena, con mis 40 años, sentía una fiebre juvenil que creía perdida. Mi mirada se clavó en la cama, donde mi bata de satén color champán esperaba. No era un kimono japonés, sino una prenda de lencería fina, regalo de mi hermana de Valencia, que amaba precisamente por el modo en que el material frío y resbaladizo caía sobre mi piel. Era el toque de lujo silencioso que Ricardo nunca apreciaba. Es solo satén, Javier. No es nada especial, dije, aunque mi voz era un jadeo. Javier estaba de pie con la luz tenue perfilando su silueta atlética, el mismo hombre que antes se había despojado de su chaqueta de cuero.
La fuerza sin pulir de su juventud era abrumadora. Es especial porque es tuyo, Elena. Porque sé que lo llevas. Te vi una vez con él en casa de la tía Isabella en Salamanca y no he podido olvidarlo. Me preguntaba cómo te sentirías sin la seda roja del vestido, sin el ruido de tus tacones. Simplemente tú, respondió, su voz grave resonando en el pequeño espacio. Fui al baño anexo a la habitación, un espacio frío de mármol y espejos, y me desvestí con prisa nerviosa. El vestido rojo de seda cayó al suelo como una pesada piel muerta. Liberada de la armadura de mi matrimonio y de la decencia, me enfundé en el satén color champán. El material, suave y fresco, me acarició la piel, descendiendo hasta mis muslos con una sensualidad que me hacía sentir completamente expuesta y peligrosamente hermosa, incluso con la prenda anudada. Era el fetiche perfecto, censurado, pero con una promesa indecente bajo su brillo. Cuando regresé a la penumbra, Javier estaba sentado en el borde de la cama, mirándome con una expectación devoradora. Simplemente. Mírate, Elena, murmuró, levantándose. Me acerqué a él, y cada paso en el satén era un susurro. Nuestros cuerpos se encontraron en el centro de la habitación. Esta vez el contacto fue inmediato y total. Los besos que siguieron fueron profundos, hambrientos, una liberación explosiva de meses de tensión reprimida. Sus manos se posaron en mi cintura sobre el satén, deslizándose por la tela con una mezcla de respeto y voracidad, un fuego controlado que era más intenso que cualquier arrebato. Yo sentía su cuerpo joven y firme contra el mío, el contraste entre su energía y mi madurez, y era un éxtasis prohibido. Olvidamos el palacio real y los paseos de la Castellana. Éramos solo él y yo en nuestra burbuja de satén y sudor. El clímax de la intimidad, aunque se desarrolló en una espiral de susurros y caricias, se detuvo justo en el umbral de lo censurable. Exhaustos con el aliento agitado, caímos sobre las sábanas. Yo reposaba con la cabeza en su hombro, sintiendo el latido de su corazón. Y fue entonces cuando Javier trajo a colación el tema que nos justificaba. Ahora dime, Elena. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué está pasando realmente con Ricardo? ¿Sois felices?, preguntó con una voz que, aunque ahora calmada, sonaba a investigación. El recuerdo de Ricardo regresó con un pinchazo de pánico. No sé a qué te refieres. Somos un matrimonio normal. Simplemente él viaja mucho a Sevilla, y está estresado por el trabajo. ¿Normal? Una mujer que se consume de añoranza y que se viste con satén y tacones para caminar sola por la casa no es normalmente feliz, replicó, apartándome suavemente para mirarme a los ojos. El hecho de que te permitieras venir aquí, de que cayeras en la trampa del cinturón, significa algo. ¿Te lo ha contado? ¿Sobre sus problemas? Mi voz se rompió en un susurro cargado de años de frustración. No lo sé. Quizás sí tiene problemas. Ha estado distante durante meses. Frío. Nunca hablamos de eso. Javier sonrió, un gesto que ahora me parecía peligrosamente calculador. No es tu culpa, Elena. Él es un hombre ocupado. Se ha olvidado de lo que tiene en casa. Yo, sin embargo, estoy aquí para recordártelo. Para recordarte lo hermosa que eres realmente bajo este satén. Y lo mucho que te falta. ¿Y tú por qué te importa tanto?, le pregunté. Sus ojos se oscurecieron. Me tomó del rostro. Porque sé lo que pasa. Y sé que mereces a alguien que pueda mirarte a los ojos, y que no te abandone a tus fetiches silenciosos. Tía Isabella me lo contó. Me dijo que Ricardo que no funciona bien últimamente. Él mismo se quejó de estrés. El pánico se convirtió en algo más profundo, el entendimiento. Él había usado el secreto íntimo de mi marido como arma y justificación. Nuestra traición ahora tenía un pretexto moral retorcido. ¿Y te lo creíste? ¿Las habladurías de la tía Isabella en Salamanca? Javier me interrumpió,
su aliento caliente en mi oído. No. No me las creí. Pero me dieron la licencia para venir por ti. Ahora sé que tenía razón. Y el juego apenas comienza, mi Elena. Nuestra relación secreta se había convertido en un delicado ballet de mentiras y códigos. Los viajes de Ricardo a Sevilla o a las nuevas obras en Córdoba ya no eran sinónimo de soledad, sino de una ardiente anticipación. Yo, Elena, había pasado de ser la esposa intocable a una conspiradora experta, una mujer que medía su vida por la presencia o ausencia de mi sobrino. La casa de la tía Isabella en Salamanca permanecía vacía, pero era demasiado arriesgada, demasiado lejos. Encontramos un refugio más cercano y discreto, el antiguo taller de cerámica de la familia de Javier en un callejón tranquilo en el barrio de Triana en Sevilla. Cerca de donde Ricardo a veces se alojaba, lo que irónicamente añadía una capa extra de adrenalina a nuestros encuentros. Nuestra comunicación se basaba en mensajes de texto cifrados que me llegaban de madrugada, cuando Ricardo dormía, o yo fingía hacerlo. Mensaje de Javier, 1:15 Elena. Mañana el taller estará tranquilo. ¿Vas a traer el mantón de Manila para que lo revisemos? No olvides los zapatos de baile, necesito oír el ritmo sobre el suelo de barro. El mantón de Manila, seda y flecos, sensualidad oculta, era ahora el eufemismo para el encuentro. Pero su nueva obsesión era el ritmo sobre el suelo de barro. Se refería a mis botas de caña alta de piel negra que se ataba a conciencia, casi como una armadura, cuya suela producía un sonido seco y rítmico, el taconazo sobre las baldosas. Para él, ese sonido era una declaración de posesión, una forma de dominar el espacio con una autoridad que yo nunca había sentido en mi propia vida. Respondí, sintiendo el nudo de la culpa mezclado con un fervor casi religioso. Sí, Javier. Lo llevaré. Pero solo si me prometes que esta vez me contarás más sobre esa disfunción de la que hablaste. Me carcome la duda. Al día siguiente me puse mi uniforme de doble vida, un vestido de algodón suelto, de color azul índigo, que parecía casual pero cuyo tejido se abría sutilmente con el calor, y por supuesto, mis botas de taconazo. Al entrar en el taller de Triana, el silencio era total. El aire olía a arcilla y a la colonia masculina de Javier. Él me esperaba, con las mangas de su camisa arremangadas, dejando al descubierto sus antebrazos fuertes y bronceados. A su lado, sobre un caballete, el cinturón de cuero trenzado que usó como pretexto para nuestro primer encuentro yacía como un testigo. Elena. Tu ritmo, susurró indicándome con la barbilla. Caminé lentamente sobre el suelo de barro cocido, y el tac-tac seco de las botas llenó el taller. La resonancia era fuerte, dominante. Él cerró los ojos por un instante saboreando el sonido. En ese momento entendí que mi poder sobre él no residía en mi fragilidad, sino en mi fuerza simulada, en el cuero y el sonido. Después de que la pasión, tan intensa como efímera, siempre interrumpida por nuestra propia censura impuesta y el miedo, se hubo calmado, volvimos al tema que me atormentaba. Estaba yo envuelta en mi bata de satén color champán, sentada en un banco de trabajo mientras Javier, de pie, me miraba con una expresión grave. Tienes que saberlo, Elena. No miento. No estoy usando esto solo para justificar lo que hacemos, comenzó su voz más seria que nunca. Ricardo me dijo hace unos meses, después de su último gran fracaso de negocios en Córdoba, que no podía. Que la presión lo había destruido. ¿Te lo dijo en persona?, pregunté, mi garganta seca. Sí. Lo dijo, pero no a mí. Lo dijo a la tía Isabella en una llamada borracho. Ella, preocupada, me lo comentó pidiéndome que estuviera atento a él. Que me hiciera su confidente, reveló. Él, sin saber que yo sé. Él piensa que yo soy su protector aquí en el sur. Luego Javier se acercó y con un movimiento rápido, se quitó un grueso brazalete de cuero que llevaba en la muñeca, uno que siempre había creído que era solo un accesorio de moda. Lo depositó en mi mano, su tacto cálido y áspero. Y esto es la prueba, Elena, dijo.
Ricardo me lo dio un día, después de que yo le sugiriera que se distrajera con alguna de sus conocidas de Sevilla. Me dijo que me lo quedara, porque ya no tengo la fuerza para llevar algo que simboliza el poder. Él lo usaba a diario. Ahora, lo llevo yo. El brazalete era pesado, una pieza de artesanía antigua, grabada con la misma iconografía fuerte que el cinturón trenzado. Sostenerlo era sostener la confesión secreta de Ricardo, su rendición a la impotencia. Sentí un escalofrío. Javier no solo tenía el secreto, sino la evidencia física. Ahora entiendes, ¿verdad? No eres tú la que falla. Es él. Y mientras él piensa que estoy de su lado, yo estoy aquí dándote lo que es tuyo, concluyó, tomando mi mano que sostenía el brazalete. La culpa se disolvió, reemplazada por una sensación desnuda de poder. Yo era la mujer que había sido abandonada. Y él, el joven vengador. Pero, ¿hasta dónde llegaría esta venganza? ¿Y qué pasaría si Ricardo, el hombre de acero, se daba cuenta de que su joven confidente le había robado la única cosa que le quedaba? Nuestras citas secretas en el taller de Triana, impregnadas del olor a arcilla y la colonia de Javier, se habían convertido en el único motor de mi vida. Me sentía atrapada en una peligrosa espiral. Cuanto más intensos eran los encuentros, más fuerte era el terror al desenmascaramiento. Yo, Elena, con mis 40 años, no solo estaba traicionando a mi marido, sino a una vida entera de convenciones y comodidades en Madrid. El brazalete de cuero de Ricardo, ahora en manos de Javier, se había transformado en un talismán. Representaba su debilidad y mi licencia para pecar. Javier se había vuelto aún más audaz, sus mensajes más directos y sus fetiches más exigentes. Mensaje de Javier, 2:58. Elena. Es jueves. El sol ya cae sobre Sevilla. Quiero que vengas a la hora de la siesta. Y no olvides la piel dura. Quiero oír la música sobre el mármol, no sobre el barro. El mármol era nuestro apartamento en Sevilla, uno que Ricardo usaba a veces y que supuestamente estaba vacío. Y la piel dura eran mis botas de caña alta y el cinturón trenzado que Javier me había prestado en el primer encuentro. Él amaba la yuxtaposición de texturas, el satén resbaladizo de mi bata de casa contra el cuero áspero de la bota y el cinturón. Era el fetiche de la fuerza femenina oculta y el dominio. Acepté. La idea de usar el apartamento de Ricardo en Sevilla, tan cerca de donde él a veces trabajaba, me infundía un terror gélido que excitaba mi adrenalina. Llegué. El apartamento, a diferencia de la casa de la tía Isabella en Salamanca, era frío y moderno, con ventanales que daban a un patio interior. Me despojé de mi ropa casual y me puse el satén color champán. Javier, con el torso desnudo y con el cinturón trenzado ajustado a la cintura, me recibió con una sonrisa de depredador. Hoy, Elena, no habrá barro. Solo mármol. El sonido del taconazo será nuestro secreto en este silencio, susurró. El encuentro fue la culminación de toda nuestra pasión reprimida. La censura se mantenía en la acción, pero la intensidad sensorial era máxima, el frío del mármol, el roce del satén, la presión del cuero. La liberación fue total, una ruptura final con mi pasado. Después, acostados, yo sentía una alegría peligrosa. Ya no siento remordimientos, Javier. ¿Sabes por qué? Lo que me has contado sobre Ricardo es demasiado. Es mi justificación, dije, sosteniendo el brazalete de cuero que él me había permitido guardar por ese día. Javier no respondió de inmediato. Parecía absorto, mirando la pared. Elena, dijo finalmente, su voz tensa. Yo no solo lo sé. Yo soy su confidente. Me manda mensajes, me llama. Él me está contando su miseria. Me dice que es culpable por dejarte sola. Que tú eres demasiado buena, que mereces algo más caliente, algo más real. ¿Y tú qué le dices? Yo le digo que tenga paciencia. Que eres una mujer fiel. Que volverás a amarlo.
Así le doy la cuerda para que me dé más tiempo contigo. Yo soy el traidor perfecto. En ese instante me di cuenta de que mi joven amante no era mi salvador, sino mi cómplice, un manipulador brillante que había usado la debilidad de su tío para obtener lo que quería. El terror me inundó. Desenlace dramático. Me levanté sintiendo que mi tiempo había terminado. Me vestí con prisa, el vestido azul índigo y las botas de tacón. Necesitaba huir, volver a Madrid antes de que Ricardo regresara de Sevilla. Cuando regresé a mi apartamento de Madrid, ya era de noche. Ricardo debería estar en un vuelo de vuelta. Fui a la cocina a servirme agua cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Javier, de hacía solo 5 minutos. Mensaje de Javier, 11:45 de Elena. Escúchame. Él lo sabe. No sé cómo, pero me ha llamado. Dijo que nos vio en Sevilla. En el apartamento. Dijo que te ha estado observando. Vete de la casa. Ahora. ¿Nos vio? Era imposible. El apartamento en Sevilla estaba en un patio interior. Ricardo estaba en el aeropuerto de Córdoba. Mi corazón se detuvo. Me giré y la luz de la calle que se colaba por las ventanas iluminó la silueta de Ricardo al final del pasillo. Estaba allí de pie. No había llegado a casa 5 minutos antes, llevaba horas en casa. Fingiendo dormir, fingiendo estar ausente. En su mano, a la altura de la cadera, vi algo que destellaba bajo la luz mortecina, no una pistola, no un cuchillo, sino un objeto que me hizo gritar internamente. Era mi cinturón de cuero trenzado que Javier había usado. Y a su lado, la cazadora de cuero de Javier, colgada cuidadosamente sobre un perchero que Ricardo usaba para sus paraguas. ¿Pensaste que yo era el único con fetiches, Elena? Su voz era un susurro roto, infinitamente más aterrador que un grito. Yo sabía que te gustaba el cuero. Y yo sabía que él vendría a buscarlo. En el silencio absoluto del ático, solo se escuchó un segundo clic seco. No un taconazo, sino el sonido de un encendedor encendiéndose. Ricardo acercó la llama al cinturón que había sido el cebo de nuestra traición.